Buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente. Bien, se escucha mejor. Buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bien. No sé si se escucha, creo que eso es muy importante. Sí, muy bien. Creo que es suficiente para podernos comunicar bien. Bienvenidos a este taller de verdades de fe que hemos iniciado ya hace dos miércoles, estamos por el tercer miércoles ya. Y en este camino de enseñanza, bueno, también es una oportunidad para mí, para estar con ustedes un momento, para verlos, para saludarlos, para saber cómo están. Es un espacio en el que como pastor, como sacerdote, como amigo también, para muchos de ustedes, espero que todos tengamos la oportunidad de compartir unos momentos. Estamos ya entrando dentro de lo que es la verdad de fe que hemos iniciado la semana pasada, ya con el credo, con los símbolos de la fe. La semana pasada terminamos lo que es la figura, el rostro del Padre, la acción del Padre. Y ahora vamos a entrar, para quienes tienen el catecismo en casa, en el 423. Y vamos a iniciar con el capítulo segundo, que es la persona de Jesucristo. Está padrísimo este curso, espero que lo disfruten. Como a mí también me gusta mucho, sobre todo, abundar en la figura de Jesucristo, nuestro Señor. Bien, pues bienvenidos. Ustedes, está abierta aquí. Quiero agradecer los saludos y el gusto de vernos nuevamente. Marta, ¿dónde están? Araceli, Yadis, Pati, todos bienvenidos. Creo que es una buena oportunidad para reforzar y fundamentar nuestra fe en Jesucristo, y espero que la materia del día de hoy nos ayude a esto. Cualquier duda o pregunta, con mucho gusto lo podemos hacer. Vamos a invocar al Espíritu Santo para iniciar este momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Santa María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros.
Bien, como les he dicho hace un momento, vamos a iniciar con las verdades de fe que giran en torno a la segunda persona de la Trinidad y que es: creo en Jesucristo. Muy bien, vamos a, de una manera general, ustedes espero puedan verlo. De todas maneras, este material está colocado, se sube en la página de Parroquia Samara Saltillo y ustedes pueden encontrarlo también en Facebook. El contenido de este taller pues es la verdad de que creo en Jesucristo, Jesucristo como Hijo único de Dios, y luego vamos a ver algunos títulos que son importantes: por qué le llamamos Jesús, por qué le llamamos Cristo, por qué le llamamos Hijo único de Dios, por qué le llamamos Señor. Esos son títulos que nos hacemos referencia a Jesús, pero tienen una razón de fondo. Después vamos a entrar a la verdad de Jesucristo concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y la figura del Espíritu Santo. Después vamos a ver el Hijo de Dios, se hizo hombre y aparece la Virgen María. Vamos a hacer un paréntesis y vamos a ver la presencia de nuestra Madre Santísima y después los misterios de la vida de Cristo. Entonces, es lo que vamos a ver el día de hoy. Pregunta, dudas, ustedes, yo aquí voy a estar y me encanta que puedan ustedes interactuar, podamos interactuar un momento. Bien, vamos a iniciar con el número 423 del Catecismo de la Iglesia Católica. Este 423 no es el primero, pero nos habla sobre los hechos históricos de Jesús. Dice que el Hijo eterno de Dios, hecho hombre, que ha salido de Dios, bajó del cielo, Juan 3, ha venido en carne, primera de Juan, porque la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Pues de su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia. Y entonces nosotros confesamos, creemos que Jesús de Nazaret primero nació judío, es un dato histórico, de una mujer hija de Israel, en Belén, en tiempo del rey Herodes el Grande. También nos sitúa en el contexto histórico de este rey Herodes el Grande y del emperador César Augusto, porque dependía de Roma. De oficio carpintero, el oficio como su padre José, muerto crucificado en Jerusalén bajo el procurador Poncio Pilato durante el reinado del emperador Tiberio. Todas estas expresiones que nos presenta San Juan, que nos presentan los evangelios, se pueden comprobar históricamente. Por lo tanto, hablamos de un Jesús histórico, que se puede comprobar los datos, no solamente con textos bíblicos, sino también con datos que son extrabíblicos, textos, libros, documentos del tiempo de Jesús, historiadores que nos hablan sobre este acontecimiento, sobre este personaje que nosotros llamamos Jesucristo. Pero también encontramos no solamente una parte histórica, sino también una parte bíblica de revelación. ¿Se acuerda que hemos hablado de cómo Dios desde el principio se ha querido revelar? Lo veíamos la semana pasada. La historia de la humanidad no es más que la historia de una revelación de Dios. Dios se ha revelado a través de la creación, se revela a través del hombre, se le revela a través de acontecimientos, pero en la Biblia se revela a través de personajes, los profetas, los patriarcas antes, los líderes, los reyes, en fin, hasta que llega la plenitud de los tiempos. Y en esa plenitud de los tiempos envía Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se llaman bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva. Gálatas 4, capítulo 4. Al llegar la plenitud de los tiempos. Por eso, cuando Dios por su sabiduría quiso manifestarse, se encarnó. Y aquí tenemos los datos históricos, a tal grado que nosotros, nuestra fe,
en Jesucristo tiene por una parte un dato histórico, o sea, no es una fantasía ni una narrativa, no, es una realidad histórica, es real lo que creemos en un hombre, pero también tiene un aspecto de revelación. En este hombre Dios ha querido revelarse. Dios ha visto a su pueblo, ha cumplido las promesas y empieza nuevamente. El verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. El bello prólogo de San Juan, que nosotros lo podemos encontrar en la Biblia, en el capítulo 1 de San Juan. Por lo tanto, nosotros tenemos esas dos realidades. Primero, si vamos a hablar de Jesucristo, podemos hablar en estas dos dimensiones: Jesús histórico y el Jesús divino, el Jesús revelado. Pero no podemos separar estas dos realidades como si fueran dos antagónicas no, son dos realidades que están íntimamente ligadas entre sí. Entrando ya en materia, porque Jesucristo es la buena nueva, por eso ustedes van a ver en el título siempre aparece la buena nueva, o evangelio, que es como se expresa. Y el evangelio, la buena nueva, es que Dios envió a su Hijo, movido por la gracia del Espíritu Santo y atraído por el Padre, se presenta. Y esto es lo que nosotros creemos. Nosotros creemos y confesamos como Pedro, que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Sobre la roca de esta fe confesamos como Pedro, que Cristo ha construido su iglesia. No es solamente una expresión, lo vamos a desmenuzar un poquito más adelante a través de esta reflexión. El cristiano, el creyente, creemos en esto, que Jesús es la buena nueva, que intervino el Espíritu Santo y que nosotros, a través de la presencia del Espíritu Santo, que se presentó a una mujer, a María, se encarnó el Hijo de Dios, y esto es lo que creemos y confesamos. Y por eso, en este que nosotros llamamos el Hijo de Dios, nosotros lo llamamos Cristo, Mesías y nuestro Señor. Lo vamos a ver un momento más. Sobre esta roca es nuestra fe, y es lo que confesamos como San Pedro. La transmisión de la fe cristiana es ante todo el anuncio de Jesucristo para conducir a la fe en Él. Desde el principio los primeros discípulos ardieron en ese deseo de anunciar a Cristo. Dice en Hechos capítulo 4, versículo 20. No podemos nosotros dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Y ellos mismos invitaban a todos los hombres de su tiempo a entrar en la alegría de esta comunión, de esta comunicación con Cristo. Las primeras predicaciones que nosotros tenemos, los primeros testimonios que nosotros tenemos, es precisamente esta, que Cristo, el Hijo de Dios, ha pasado entre nosotros. Los primeros cristianos es lo que expresa, y tienen la certeza de que después de pasar por la vida pública, ha entrado a través de la cruz al sepulcro y ha resucitado. Esa experiencia está viva. Esto es lo que predican, y esta experiencia de Cristo vivo es una oportunidad para entrar en una nueva forma de ver la historia. Le llaman una nueva forma de vivir, el hombre nuevo y el hombre viejo. Por eso experimentarla en este taller no es solamente saber una verdad de fe, porque no venimos solamente a tener verdades como una doctrina, sino todas las verdades de fe nos tienen que inspirar para vivir una experiencia de vida, un estilo de vida. Y por eso nosotros vamos viviendo esta experiencia personal de Cristo. La buena nueva, es decir, Jesucristo, nace de un conocimiento amoroso. Ese conocimiento amoroso es de donde brota el deseo de anunciarlo, de evangelizar. Y evangelizar significa convertirse, transformarse
en una buena nueva y de llevar a otros al sí de la fe en Jesucristo, y al mismo tiempo se hace sentir la necesidad de conocer siempre mejor esta fe. Por eso, para poder entender esta relación amorosa, hay una expresión que dice, pues todos pensamos, decimos y hablamos como con quienes compartimos la vida. Entrar en la dinámica de Jesucristo es entrar en una relación, en una amistad profunda. Ya no lo llamo siervo, lo llamo amigo, dice el Señor. Cuando entramos a conocerlo a través de nuestro taller de una verdad, es entrar también en la posibilidad de fortalecer o iniciar, si no lo hemos hecho, una amistad profunda con el Hijo de Dios. Esta relación del Hijo de Dios nos lleva a descubrir que hay una forma nueva de sentir, porque no solamente tenemos una relación o una amistad, sino es una experiencia que está cimentada, fundamentada en el amor. Todos hemos tenido en algún momento una amistad que nos ha tocado nuestra historia. Nuestros amigos en algún momento nos han fallado. En algún momento, sin la intención, hubo una palabra que quizá nos lastimó, una actitud, una omisión, algo hubo que o se perdió esa amistad o se fortaleció también, pero quedó por allí una huella de ese momento tan doloroso. En la experiencia de la amistad con Jesús no existe esto. La experiencia de la amistad con Jesús es una experiencia donde no vas a estar expuesto o expuesta a que te lastimen. Y por eso está cimentada en el amor a Jesucristo. No hay peligro, no hay amenaza, no hay ni siquiera la posibilidad remota de que esta amistad, esta profundización en su verdad pueda traer una consecuencia en ti. Por eso es muy atractivo. La amistad con Jesucristo es una posibilidad para descubrir que verdaderamente hay una amistad que no falla. Y esa amistad que no falla, que es fiel, es más, no solamente es fiel, su ser expresa esto. Y es lo que vamos a ir descubriendo. Por eso, para poder entender a esta amistad hay que descubrir cómo se le denomina, cómo se confiesa, cuáles son los nombres o títulos que se le presentan a Jesús. Cuando uno tiene una amistad, poco a poco el nombre de la persona pues lo grabamos en el corazón, pero también de la amistad nacen esas bellas oportunidades de ir más allá, y a veces tenemos la posibilidad de tener un cierto apodo, y los apodos no solamente es la burla del otro con un defecto, como los mexicanos somos expertos, sino también con unas cualidades. Jesús a sus discípulos los llama también de manera amorosa los hijos del trueno, a Santiago y a Juan. Al otro le llama el gemelo, al otro le llama, el mismo Simón le cambia el nombre, le dice piedra, tú eres piedra. Y así a Tadeo, que Tadeo no es un nombre, sino es una expresión de un hombre con un pecho muy grande, es decir, con un gran corazón. Pues nosotros también, cuando nos dirigimos a Jesús, lo podemos hacer de muchas maneras. Las más convencionales, podemos llamarlas así, las que están en la Escritura, son Jesús, le llamamos Cristo, le llamamos Hijo único de Dios y le llamamos Señor. Yo recuerdo cuando entré al seminario, que era muy pequeño, de las primeras veces que salimos a una parroquia, nos invitaron a cenar. Y me acuerdo cuando fuimos a esa cena, estábamos ahí conversando los seminaristas con la comunidad, y una señora nos dijo, éramos puros niños prácticamente, muchachitos, y nos dice, ustedes que están más cerca de Dios, que son seminaristas, y nos dijo, ¿qué significa Cristo? En ese momento yo no supe. No sé. Y mi realidad fue, híjole, ¿cuánto tengo que aprender?
Y entonces, de las primeras expresiones que yo he tenido, es decir, le llamamos Jesús, le llamamos Cristo, le llamamos Hijo de Dios, ese momento de vergüenza me ayudó para romper con humildad y decir, hay mucho que aprender. Ojalá que tú, cuando escuches, ¿por qué le decimos Jesús? No solamente es un nombre. ¿Por qué le decimos Cristo? No es solamente una expresión. Cuando tú experimentes lo que hay detrás de estos títulos, entonces tú vas a entender la forma en la que te vas a relacionar con este Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Están llegando uno. Bienvenidos los que van llegando. Todavía estamos a buen punto. Bien, y vamos a empezar por el primer título, que es Jesús. El nombre de Jesús, que fue en el Evangelio de Lucas, cómo se revela, cómo le dice, tanto en Marcos también en el capítulo 2, cómo tanto María como el mismo José, el ángel de Dios les dice que su nombre será Jesús. Y Jesús viene del hebreo, palabra, expresión de la historia de la cultura judía, significa Dios salva. Dios salva. En el momento de la anunciación, por lo tanto, el ángel Gabriel pone muy claro, el nombre de Jesús se le pondrá a este niño. Y no es solamente un nombre, es su identidad y su misión. No se puede separar. Hay una identidad y una misión, según el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, versículo 31. Según la expresión de Marcos, capítulo 2, el único que puede perdonar los pecados es Dios. Por eso, cuando hablamos de Dios salva, la salvación es el perdón de los pecados. Entonces hacemos esta relación: Jesús, el Salvador, el que perdona los pecados, es Dios. En esa relación, y Él es Jesús, el Eterno que ha tomado cuerpo, se ha encarnado y viene a salvar a su pueblo y a la humanidad de sus pecados, en el Evangelio de Mateo. Por lo tanto, Jesús, y en él Dios recapitula toda su historia. Por eso, cuando nosotros pensamos en Dios y la misión, la voluntad de Dios es salvar a los hombres, Dios, esta forma de salvar a los hombres se llama Jesucristo, podemos llamarlo así. Por eso es un título en el que nosotros, y se manifiesta el poder que tiene el nombre de Jesús. Porque cuando pronunciamos Jesús estamos entrando en la dinámica, en el misterio de un Dios que nos está salvando. Por lo tanto, Jesús no es solamente una persona, es una acción, es una obra que Dios está actuando en este momento. Por eso, no hay bajo el cielo otro nombre tan grande que en el cielo o en la tierra que tenga el poder de salvarnos. No hay, en el Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres porque nosotros debamos salvarnos. Y esa expresión es la presencia de Dios. Por eso, vamos a ver, cuando hay perdón, está la expresión, la presencia real de Dios en Jesucristo. No es una suposición, porque el único que puede perdonar los pecados es Dios. ¿Se acuerdan de aquel paralítico cuando lo bajan y Jesús lo ve? Lo bajaron del techo y Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. ¿Quién es este? Solamente Dios puede perdonar. Es Jesucristo. Y Jesús es el Salvador. Es decir, esa expresión es una acción. Por lo tanto, ¿por qué el nombre de Jesús es tan poderoso? ¿Por qué los espíritus malignos temen su nombre? Hechos capítulo 16. Y así encontramos 16, 19.
En su nombre los discípulos de Jesús hacían milagros. Marcos capítulo 16. Porque todos los que lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los concederá. Juan 15. ¿Por qué es tan poderoso pronunciar el nombre de Jesús? Porque al pronunciarlo no es un vocablo, no es una expresión, es una acción. Cuando hay perdón, en ese mismo momento es cuando nosotros podemos entender que hay una acción. Dios está salvando. Por eso, bueno, pues es la expresión de cómo vamos caminando nosotros en este momento. Vamos bien con el nombre de Jesús, por eso no hay nombre que está sobre todo nombre. Filipenses 2, capítulo 9. Esa es la expresión del Salvador. Por eso, cuando nosotros proclamamos, pronunciamos, reconocemos a Jesucristo, reconocemos una persona, por supuesto, pero estamos reconociendo una acción, que es el perdón de los pecados. Muchas veces nos preguntamos, ¿Dios condena? ¿Dios puede condenar? Y la respuesta es, ¿qué es Jesús? Jesús es Salvador. Yo no he venido a condenar. Va contra su propia naturaleza, contra su propia esencia, contra su propio nombre. Por eso Jesús es el Salvador, es la expresión, y Dios no puede haber contradicción. Dios no puede condenar. Y entonces hay personas que se condenan. Bueno, lamentablemente hay que pedir a Dios por esas almas que deciden libremente, porque es un acto también humano, deciden rechazar esta salvación. Por eso no es Dios quien condena, es el mismo hombre quien decide no participar de Jesucristo, es decir, de la acción salvadora de Dios. Hay quien se puede morir de hambre, teniendo el alimento delante de él, pero es porque decide no comer. Esa es la misma expresión. Tenemos a Jesús, el Salvador, el que perdona los pecados, y no dice si son pecados pequeñitos o grandes. No, es el perdón de los pecados. Por eso es contrario cuando Jesús, el que perdona los pecados, alguien lo confronta diciendo, es que mi pecado es más grande que Dios no lo puede perdonar. ¡Wow! Eso es soberbia, porque uno cree que tiene algo más grande que Dios. Y no. Tendremos algo que Dios no tiene, que es el pecado. Pero cuando nosotros ponemos nuestro pecado en Dios, Él lo toma y lo transforma en gracia, en un espacio de santificación. Por eso es tan poderoso el nombre de Jesucristo. Los demonios no pueden con el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque se les está ofreciendo la salvación. Y entonces ellos se irritan al escuchar el nombre de Jesús, porque han decidido libremente no aceptar la salvación. ¿Qué les parece esto? ¿Habían escuchado algo similar? Está interesante, ¿verdad? Por eso, ante cualquier circunstancia, ante cualquier pecado, ante cualquier realidad, el nombre de Jesucristo rompe todas las ataduras, las consecuencias y la esencia del mismo pecado que lleva a la condenación. ¿Cuántos hombres y mujeres al final de su vida, después de una vida desordenada, mueren proclamando el nombre de Jesús? Bendito sea Dios, que en esos momentos la salvación ha llegado a sus corazones. Bien, así, si alguno quiere profundizar un poco más sobre el nombre de Jesús, los invito a tomar el catecismo. Y en el 432, 434, 433, ustedes van a poder encontrar allí este título de Jesús, pero esto es de una manera, creo que suficiente para entender que Jesús, el Hijo de Dios, Jesús, su nombre es precisamente
el Salvador, el que perdona los pecados. Y esa es la voluntad del Padre. Por eso es la expresión más cercana al Padre. La segunda expresión, título con la que reconocemos a Jesús es la de Cristo. Lo hemos escuchado, es con la que a mí me preguntaron qué significa Cristo. Bien, pues Cristo viene de la traducción griega del término hebreo Mesiah, que quiere decir ungido. Pasa a ser un nombre propio de Jesús porque Él cumple perfectamente la misión divina que esa palabra significa. Jesús cumplió la esperanza mesiánica de Israel en su triple función de sacerdote, profeta y rey. ¿Por qué significa esto? Bueno, pues en Israel eran ungidos, los llenaban de aceite, los empapaban de aceite en el nombre de Dios, los que eran consagrados para una misión. Y esa misión era el caso, por ejemplo, de los reyes, particularmente. De ahí encontramos textos, sobre todo el libro de Reyes, el libro de Samuel, donde todos los primeros reyes fueron consagrados por Samuel el profeta, Saúl, David, y luego vendrá Salomón, y así. Todos eran empapados de ese aceite, consagrados, ungidos. También los mismos sacerdotes que se iban a dedicar al servicio del templo eran ungidos. Y los profetas también eran ungidos. Por eso cuando Cristo es el ungido, porque es aquel que es un rey, es un sacerdote y es un profeta. Y así el Mesías debía ser ungido por el Espíritu Santo. Aquí guarden esta idea: Jesús es el ungido por el Espíritu Santo. Esta expresión la vamos a ver más adelante, porque es la relación que tiene el Espíritu Santo con María. En esta relación vamos a descubrir por qué Jesús no se le puede llamar de otra forma más que el ungido del Espíritu Santo. Y Jesús cumplió esta triple función. Él fue sacerdote, ofreció su vida, fue profeta. El profetismo es esa capacidad para interpretar la historia desde Dios, el cumplimiento, y también fue rey. Y también aquí hay que tener en cuenta que este mundo, los criterios de este mundo, estamos en el número 12. La concepción del Mesías no corresponde a la que los apóstoles tenían. Ellos pensaban que el reinado de Jesús iba a ser el ungido de Dios, el rey de Israel. Pensaron que iba a ser un título de terreno. Por eso la mamá de los hijos del trueno permite, Señor, que un hijo se siente a tu derecha y otro a tu izquierda. O sea, uno que sea de economía y el otro de la administración. Es decir, quería los mejores títulos, y los otros 10 se enojaron con la mamá y con ellos, porque también querían esos títulos. El reinado, el mesianismo, el Cristo ungido, no representa, no tiene las características de este mundo, no es un reino de este mundo. ¿Por qué? Porque el aceite era en tiempo de Jesús, todavía está el día de hoy, pero el aceite era un medicamento para las lesiones del cuerpo. Por eso, cuando se unge a un rey, se le está recordando que la primera obligación que tiene un rey es la de ser medicamento para su pueblo, para cuidarlos como el pastor, llevarlos a buenos pastos, protegerlos, cuidarlos. Jesús recupera este sentido de ser un Cristo, de ser un aceite. Por eso es un rey, y el rey no es solamente el que tiene una corona. A veces la iconografía y las imágenes nos llevan por un camino totalmente diferente. Cristo, el Hijo de Dios, el ungido de aceite, es el aceite de Dios,
que viene a tocar las heridas de un mundo, de una humanidad que está lesionada. Y la primera lesión que tiene la humanidad es en su relación con el Padre. Los primeros padres, nuestros padres, Adán y Eva, se rebelaron, fueron conquistados por el mal porque los confundió con la mentira. Y se rompe esa relación entre la humanidad, entre el hombre y Dios. Por eso Jesús es el medicamento que viene a restablecer esta relación que se había perdido. Por eso es el Cristo, y responde así a una manera en la que se le llama en los textos bíblicos. Muy bien. Vamos bien hasta aquí. Bien. Ahora hemos dejado ya el título de Cristo, que es el ungido. Sabemos que está lleno de aceite, es el aceite de Dios. Y bueno, pues en Antioquía a nosotros también nos identificaron como cristianos, dice Hechos de los Apóstoles. Y cristiano no significa otra cosa más que ser de la misma, del mismo grupo, de parte de ese Cristo. Y no es un título, es una responsabilidad. Si Cristo ha venido como aceite de Dios a tocar las miserias y los dolores del mundo, así también el cristiano está llamado a ser Cristo, es decir, a tocar las miserias del mundo. El pecado se toca con misericordia, al desnudo con el vestido, al enfermo y al preso con la visita, al hambriento con los bienes. Por eso el cristiano está cimentado y es la expresión de Cristo. Somos aceite de Dios. Y por eso nosotros no podemos tocar la herida de alguien para infectarla. Sería absurdo que el medicamento que se nos ha dado para una enfermedad sea contradictoria, sea peor que la misma situación que ya vivimos. Por eso cuando un cristiano se suma a la crítica, a la falsedad de lesiona la dignidad de una persona, está tocando al otro, pero no para sanarlo, ayudarlo a restaurarse, sino para lesionarlo más. Es un anticristo, es decir, esa expresión no está ayudando a la salud de los demás. ¿Cómo vamos hasta aquí? Llevamos ya el título de Cristo. Por una parte, Jesús, y por otra parte, ya lo hemos dicho. Vamos también a Jesús, también se le llama como el Hijo único de Dios. Estamos en el 441 del Catecismo. Este título de Hijo único de Dios se le da en el Antiguo Testamento a los ángeles. Así se les llama, Hijo único de Dios. También al pueblo elegido, al pueblo de Israel, a los descendientes del pueblo de Israel, a los judíos, a sus reyes. Este título, Hijo único de Dios, significa una relación íntima. Cuando un papá le dice a su hijo esto: hijo, hay una relación de paternidad y de filiación. El padre lo ama como hijo y el hijo lo ama a su padre. Esta experiencia es la que habla de una intimidad que no se puede suplir. Y por eso Jesús es llamado el Hijo único. Es lo que cambia. Porque puede ser hijo de Dios, pero cuando se llama Hijo único de Dios, se reconoce. Y esta expresión Jesús la reconoce en algunas ocasiones, en los textos bíblicos, se presenta como el Hijo de Dios.
en el Sanedrín, por ejemplo, cuando se le preguntan a los acusadores, entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Jesús respondió, ustedes lo han dicho, yo soy. ¿Sí? Habla de una relación, es Dios Hijo, una expresión en yo soy Dios, pero también reconoce que es Hijo en la segunda persona. Y entonces esto es lo que provoca. Ya mucho antes él se designó como Hijo de Dios, porque él conoce al Padre. Y entonces va manifestando esta relación en la que se presenta como el Hijo de Dios. Solamente en una ocasión, es interesante, solamente en una ocasión Jesús no lo llama mi Padre, sino lo llama nuestro Padre, y es cuando nos enseña a orar con el Padre nuestro. La única vez que a partir de allí nos abre a este espacio, pero siempre es mi Padre. Y entonces llega un momento en el que ya no dice mi Padre, sino su Padre. Y es cuando ya empieza este proceso en la que los evangelios nos van narrando momentos solemnes donde el Padre lo reconoce como su Hijo. Por ejemplo, en el bautismo, este es mi Hijo amado. En la transfiguración, este es mi Hijo, escúchenlo. Cada exclamación va fundamentando que no solamente es Jesús el que experimenta que es Hijo del Padre, este sentido de filiación, sino también la paternidad. Y es muy interesante como al final ya los evangelios parece que ya todo se va a terminar. Y el centurión, aquel que está a los pies de Jesús, la expresión, según Marcos en el capítulo 15, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Cierra ese misterio con este título que se le da a Jesús. Este es el Hijo de Dios. El Padre lo reconoce, Él se reconoce, y la humanidad, por más pecadora, en este centurión, se transforma su corazón al reconocer por los acontecimientes que está viendo y experimentando que es el Hijo de Dios, esta relación íntima. Y luego nos vamos al número 446 del Catecismo. Nosotros vamos a encontrar este último título que nosotros descubrimos. En la tradición griega de los libros del Antiguo Testamento, el nombre inefable en el cual Dios se reveló a Moisés fue el de Yahvé. Lo veíamos, ¿se acuerdan la semana pasada? Cuando Moisés le dice, bueno, y si me preguntan quién me envía, ¿qué les voy a decir? Yo soy. Y entonces viene la expresión Yahvé. Y a este Yahvé, que es el nombre que no se puede pronunciar, los judíos no se atreven a pronunciar el nombre de Dios, se le llama Adonai o Kyrios, que también significa en griego Señor. Y es el título con el que el pueblo judío se dirige al único Dios, el Señor. Y Jesús en algunos momentos se presenta como el Señor. Es un título que representa una sagrada reverencia, podemos llamarlo así, un sagrado respeto. Y nosotros podemos descubrir cómo el mismo término del Señor se dirige al Padre, solamente al Padre, a Dios, al que se reveló a Moisés, se le llama así, el Señor. Y entonces nosotros empezamos a descubrir que en Jesús aparece este título con frecuencia. En el encuentro con Jesús resucitado se convierte en una adoración. Cuando en aquel momento Tomás había dudado
si no meto mi mano, si no meto mis dedos en los agujeros, en el costado, no voy a creer. Entonces, cuando Jesús se presenta el siguiente domingo, lo primero que le dice a Tomás es: Tomás, aquí están mis manos, aquí está mi costado. Y la respuesta es: Señor mío y Dios mío. O sea, experimenta esta expresión que nosotros tenemos constantemente, aún en la misma Eucaristía, en la consagración. Volvemos nuevamente a recibir este regalo que nos dio Tomás. El Señor mío y Dios mío es el Adonai. Tú eres el Dios que se ha revelado. Tú eres Jesucristo, pero también eres el rostro del Padre, el nombre que no se pronuncia. Por eso el respeto en los mandamientos es cuidar el nombre de Dios, porque no es solamente una expresión, sino es una experiencia de vida que nos transmite, pero también nos introduce a este encuentro. ¿Cómo va? ¿Ya se cansaron? Veo que ya andamos medios cansados. Ya terminamos, vamos terminando ya, aterrizando este momento de nuestra reflexión. Y así la oración cristiana está marcada por el título de Señor. Maranatá. Esa expresión que nos ha acompañado: ven, Señor Jesús. 1 Corintios 16. Y por eso, bueno, cuando nosotros nos dirigimos a Jesús como el Señor, estamos diciendo Adonai, estamos diciendo Yahvé, es decir, la presencia real de Dios. Muy bien, estos son los títulos que son de alguna manera más frecuentes en los evangelios. Tenemos ya el de Jesús, el de Cristo, del Hijo único de Dios y el Señor. ¿Qué piensan de esto? ¿Cómo vamos? ¿Qué les parecen estos títulos? ¿Cuál es el título que más te gusta a ti? ¿Te gusta pronunciar el nombre de Jesús? Al momento de pronunciar el nombre de Jesús, ahí está su salvación. Te la está ofreciendo. Pero también está Cristo, que es medicamento, que es el ungido de Dios, que viene a empaparte del medicamento para sanar las heridas que pueda haber en el cuerpo y en el alma. Tenemos también el del Hijo único de Dios. Esta relación íntima es una expresión de que no puede haber separación entre Jesús y el Padre. Por estar en Jesús es entrar en las profundidades, en las entrañas del corazón del Padre. Pero también podemos llamarlo Señor, es decir, como Moisés: tú eres el Señor, el Adonai, el Kyrios. La puerta del cielo está abierta, por lo tanto es el Dios de nuestros padres. No los ha defraudado, tampoco nos puede defraudar a nosotros. Muy bien, Jesús, ¿te gusta a ti? Bien, bien hecho. Señor, el nombre es Jesús, muy bien. Cada uno de nosotros, de acuerdo a la experiencia ante la enfermedad, podemos decirle Cristo. Ante los momentos que nos sentimos arrepentidos de nuestros pecados, Jesús. Ante las realidades de angustia y de miedo, Jesucristo. Pero también ante las miserias de este mundo y ante la soberbia, lo podemos presentar como el Señor, es decir, el Adonai, el que tiene el poder del cielo y de la tierra, el que ha creado el cielo, el que es el modelo por el que se han hecho las cosas. Por eso cada título puede responder también, si lo vamos conociendo, puede responder a las diferentes circunstancias que nosotros vamos viviendo. Así es que no te preocupes si un día le llamas Señor, otro día le llamas Cristo, otro día le llamas Hijo único de Dios y finalmente le llamas Señor, para que Él, su señorío, su fuerza, su poder se manifieste especialmente en los momentos más difíciles. Sobre todo cuando nosotros nos cuesta hacer una cosa, por ejemplo, perdonar. En el nombre del Señor te perdono. Es decir, porque yo no tengo poder, pero con el poder de Dios que me da, te perdono. Esa expresión nos ayuda a fortalecer también nuestros actos de voluntad, que a veces pueden ser muy débiles. Muy bien, y entonces, pues bueno, ya nosotros siempre invitar a Jesús a nuestra vida con este encuentro del resucitado.
Recordemos que como Tomás, cada vez que le decimos Señor mío y Dios mío, estamos reconociendo en este Señor el creador, el modelo de la obra manifestada por la obra de Dios. Lo reconocemos con su poder ante las realidades de este mundo. Hay muchos que tienen y se toman en serio el nombre de Señor, pero estrictamente hablando, solamente al Señor se le puede llamar a Dios, nadie más. Muy bien. Eso, muy bien, Lucila, pues yo también estoy de acuerdo contigo. Eloísa, todos van descubriendo cómo el nombre de Jesús, los títulos de Jesús pueden ayudarnos en momentos determinados. Muy bien. Entonces, vamos a entrar a la siguiente etapa. Entonces, ya entramos primero a ver lo que es la experiencia de Jesucristo. Y ahora vamos a entrar a lo que entramos al artículo 3. Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Para poder entender las verdades de fe que están en el símbolo de nuestra fe, en el credo, los santos padres, los que nos han brindado, los concilios, nosotros en el catecismo vamos a ir encontrando por capítulos donde se va hablando de la idea central y luego se va expresando ya en artículos, así como el cuerpo tiene ciertos artículos, articulaciones, para ir encontrando esas 12 articulaciones que nosotros vamos a poder entender para sumarnos y expresar el credo. Recuerden que la idea de este estudio es que cuando nosotros oremos con el credo, nosotros entremos inmediatamente no solamente a una oración, sino al fruto de la oración, que es una relación profunda con el Dios verdadero. Y por eso yo estoy seguro que después de este taller de verdades de fe, el credo va a ser la oración más cercana a nuestro corazón. Bien, entramos ya a este artículo 3. Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Ese artículo 3 lo que vamos a ver el día de hoy. Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Está muy bonita esta parte, me gusta. Espero que ustedes también. En el credo, que nosotros el credo niceno-constantinopolitano, ¿se acuerdan que la semana pasada hablamos de una cosa? Es el credo de los apóstoles, son los primeros esfuerzos de codificación, de síntesis de fe de la iglesia primitiva, de los primeros cristianos que utilizamos para los bautizados, para los primeros que se integraban a nuestra iglesia. Bien, era el credo de los apóstoles, y luego ya después, a través de los concilios, la reunión de todos los creyentes, de los obispos, de los primeros obispos, se reunieron y entonces aparece el credo niceno-constantinopolitano. Lo veíamos la semana pasada, ya no me detengo tanto. Y nosotros confesamos en el credo: por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Esta expresión es la que nosotros vamos a analizar el día de hoy. Bien, el Verbo se encarnó para salvarnos, reconciliándonos con Dios. Primera de Juan 4. El Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Esa es la expresión
Dios lo ha enviado para salvarnos. Esta salvación, que lo mismo significa Jesús, lo veíamos hace un momento, Jesús es el Salvador, el que perdona los pecados, el que restablece en el hombre, en el alma, la salvación, la oportunidad de encontrarse, de reconciliarse con Dios. ¿Se acuerdan que cuando Adán y Eva se comen el fruto prohibido, la desobediencia, y al desobedecer, ¿qué fue lo que hicieron ellos? El primer invento del hombre, según la Biblia, fue el miedo y la vergüenza. Se escondieron porque le tuvieron miedo a Dios y porque estaban desnudos. Esta separación, este miedo y vergüenza, es lo que Jesús viene. El Verbo de Dios viene a reconciliarnos. No debes de tener miedo, no debes de tener vergüenza. Son las mentiras del enemigo. Por eso Jesús se ha encarnado, para quitarnos de nuestra mente ese deseo de seguirnos escondiendo. Dicen expresiones: el diablo nos quita la vergüenza para pecar y luego nos la regresa para reconocer nuestros pecados. Cuando nosotros decimos, no, yo no me acerco a Dios porque soy un pecador, bueno, pues en vez de quitar y sacar a Dios, mejor saca el pecado. Y para eso Jesús ha venido. Por eso en el 457 Jesús vino para reconciliarnos con Dios. Pues, por lo tanto, no hay que tener miedo, no hay que tener vergüenza. Esa idea de que Dios me va a condenar, pues muchas veces lo traemos porque desde muy chiquitos nosotros fuimos educados de esta manera. Si te portas mal, Dios te va a condenar. Pues, y a veces nuestros papás pues no tenían otra forma de controlarnos. Éramos 6, 7 o 10. De la única manera pues, es que alguien nos debe ayudar a los papás. Pero esas ideas han quedado arraigadas y nos seguimos escondiendo o avergonzando de nuestros pecados. Jesús ha venido no para exponernos, sino para exponerse a nuestras enfermedades y pecados y sanarnos. También Jesús ha venido, Él se encarnó para que nosotros conociéramos así el amor de Dios, porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Evangelio de Juan, el capítulo 3:16. Esta es la experiencia nos muestra el amor de Dios. Nosotros si vemos los evangelios, el amor es desconcertante. Quien ama no entra en el juego de entrar en la miseria del otro para lastimarlo, para valerse de él, para manipularlo, no, o sacarle provecho, menos. El amor toca todas las miserias para compartir con esas miserias la oportunidad de salir de ellas, y así el amor toca el pecado para reconciliarse nuevamente a través de la misericordia. Toca al que está solo o sola para que remediar esa soledad con una compañía. Y así va tocando. Si ustedes se fijan, Jesús desconcierta porque ama al pecador, porque ama al que está solo, porque ama al enfermo. Porque esa expresión va dejando una huella de escándalo, porque ese es el escándalo. Dios se ha hecho un escándalo porque ha manifestado su amor. Hoy, cuando vemos los periódicos, los escándalos de este mundo, divorcios, separaciones, los artistas con tantas cosas y propuestas. Pero para el cristiano el verdadero escándalo no es el pecado. El verdadero escándalo es el amor, cuando se lleva a acciones como Jesús. El mejor piropo, el más bello piropo de los mejores que le han dicho a Jesús es cuando le preguntan a sus apóstoles: ¿por qué tu maestro come con publicanos y pecadores? Cuando entra a la casa de Mateo, Jesús se sintió como un pavo real. Es decir, este es el espacio vital de la misericordia y del amor de Dios. Porque Él no viene a estar con los buenos, porque lo mismo dice que escuchó. No son los enfermos los que necesitan al médico, son los enfermos. Los sanos no lo necesitan, son los enfermos los que lo necesitan. Esta experiencia en la que Jesús se presenta
como el Cristo, como el aceite de Dios que viene a tocar las miserias de la humanidad. Por eso Jesús se ha encarnado para esto, para ser la expresión del amor de Dios. El Verbo se encarnó también para mostrarnos su santidad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Esa experiencia de mostrar la santidad, la forma nueva de entender, de pensar, de vivir y de hablar. La santidad no es solamente un estado, un lugar, sino es una experiencia, un estado del alma. Es el deseo de ser transformados totalmente y permitir que la acción de Jesucristo, por obra del Espíritu Santo, nos transforme en nuestra forma de ver, de pensar, de actuar. Por eso cuando Jesús se presenta, yo soy el camino, no dice, yo soy como el camino, no. Si te subes conmigo, si te subes, entonces vas a descubrir la verdad y vas a descubrir la vida. Y la verdad, hermanos, es la expresión de la sabiduría de Dios. Ver con verdad, ver con sabiduría es lo mismo. Y cuando alguien ve con sabiduría y con verdad, descubre lo que es realmente la circunstancia que estamos viviendo. Cuando no se tiene a Jesús como la verdad, entonces cualquier cosa puede ser una amenaza. La enfermedad puede ser una amenaza. Pero cuando vemos la enfermedad de Jesús, desde el camino y la verdad, descubrimos que la verdad es que Jesús nos ha permitido vivir esa amenaza para desarticularla con su poder, con su amor, con su santidad. Por eso, si Jesús, dice San Agustín, si el Señor permite estas circunstancias, es porque de estas circunstancias va a sacar otras mejores. Y esa es la verdad. Así es que cuando Jesús ilumina nuestra historia, no solamente nuestro paso, sino nuestra capacidad de entender las realidades, nos permite descubrir la vida. Y la vida es, todo tiene una razón de ser. No hay que cortarle partes a nuestra historia. Nadie va al Padre si no es por mí. Y el Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Es a través de Jesucristo que somos adoptados como hijos de Dios. Porque el único que puede llamarle a Dios Padre es Jesús. Estrictamente es su Hijo. Por eso dice, cuando ustedes quieran orar, cuando ustedes quieran dirigirse, digamos, Padre nuestro. Porque aun cuando estoy solo y rezo el Padre Nuestro, está los labios de Jesús proclamando, pronunciando el nombre del Padre. Y entonces hacemos esta filiación que se da a través del bautismo, donde nos injertamos en el misterio de Dios. Muy bien, ¿cómo vamos? ¿Qué les parece el día de hoy lo que vamos descubriendo en este camino? ¿Vamos bien? Bien, por eso se ha encarnado, para mostrarnos la naturaleza divina, el camino de transformación, donde el hombre podemos participar ya de una nueva vida que a través de Jesucristo el Padre nos ha ofrecido. No es cualquier vida, es la vida divina, es participar en la eternidad. Nos muestra el camino de santidad, la forma de ver, de sentir. Por eso los primeros cristianos impactaron tremendamente y tenemos que pedir a Dios esta gracia, porque ellos experimentaban a Jesús como el camino, como la verdad, participaban ya de la vida divina, tenían esa relación íntima con Jesucristo y iban experimentando poco a poco en ellos lo que experimentaban era la expresión de amor. Cuando alguien se siente y vive, no solamente de sentimientos, sino experimenta en la profundidad ese amor, es capaz de cualquier cosa. Por eso los primeros cristianos no tenían miedo de dar la vida, porque habían experimentado, habían sido tocados
por el verdadero amor que no solamente cautiva, sino inspira. A mí me llama mucho la atención como Santiago, el apóstol mayor, como en nuestra catedral, fue el primero de los apóstoles que lo asesinaron. A Herodes le cortó la cabeza y solamente dice el libro de Hechos de los Apóstoles, y a Santiago lo hizo pasar por la espada, no dice nada más. Hay un versículo nomás para el primer apóstol, y la respuesta de los biblistas es que no es que se le haya quitado el mérito de dar la vida por el Señor, sino era tan normal dar la vida por Jesús que no era nada extraordinario. Estaban inspirados por ese amor que no les permitía callarse, y eran expresiones públicas, vivas, de fortaleza. Cuando uno lee la vida de los primeros creyentes, de las primeras comunidades cristianas, hay textos muy bellos que nos dicen que cuando los cristianos los llevaban al Coliseo romano con las fieras, dicen que cuando salía el grupo de cristianos para ser devorados por las fieras porque no habían renunciado a la fe, dicen que enmudecían a las multitudes, salían con una firmeza, con una presencia que espantaban a las bestias. Era tal la valentía de estos hombres y mujeres que experimentaban a ese Cristo vivo, que se había encarnado para hacer un camino, una forma de interpretar nuestra historia. Quizá también nosotros tenemos que pedir esta gracia, porque a veces no inspiramos ni a nuestra propia familia, por más que les decimos, ven, nadie viene, porque no es una cuestión de venir, es una cuestión de inspirar. El cristiano es aquel que descubre la verdad y es aquel que se mantiene de pie en todas las circunstancias. María es este modelo que inspira. Por eso el sábado es dedicado a la Virgen María, porque según Santo Tomás de Aquino, cuando todo estaba espantosamente mal, el viernes lo habían crucificado, el sábado estuvo en el sepulcro. Ese sábado donde todo el mundo estaba abatido, dicen que la única que permaneció de pie fue la Virgen. A pesar de la tragedia, ella alcanzó a ver, como la llena de gracia, alcanzó a ver la realidad que había de fondo. Por eso esa firmeza de estar de pie ante los momentos de dificultad, a ella la tributamos y la veneramos con el sábado, Día de la Virgen. Pero también nosotros debemos de vivir esta experiencia, no tenerle miedo, porque Jesús se ha encarnado para salvarnos y manifestar estas expresiones. Muy bien, vamos a ver qué tenemos aquí todos, en todos lados, aún muy bien. Perfecto. Muy bien. Bien, vamos a lo que es la encarnación, para quienes llevan el catecismo en el 461. Nos quedan 5 minutos. Vamos a terminar con la encarnación y, bueno, abarcar a Jesucristo en una sesión, se me hace que sería soberbia. Está padrísimo la expresión. Entonces, vamos a saborearlo, ¿les parece? ¿Para qué llenarnos de tanta información que después se nos puede ir? Entonces, lo único que quiero terminar en este día es sobre la encarnación. Hemos dicho por qué se encarnó, los 4 elementos por los que se ha encarnado Jesucristo. Pero ahora la encarnación se encarnó para ser nuestro modelo de santidad. Volviéndose a tomar la frase de San Juan, el Verbo se encarnó. La Iglesia llama encarnación al hecho de que el Hijo de Dios haya asumido una naturaleza humana para llevar a cabo por ella nuestra salvación. La fe en la verdadera encarnación del Hijo de Dios es un signo distintivo de la fe cristiana. Si hay algo que nos separa de los no creyentes o de creyentes que tienen otra concepción, es la encarnación. Es allí donde nosotros podemos encontrar a todos los actores que participan en este misterio.
en la carta de San Juan, en el primer San Juan, el capítulo 4. Podréis conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo venido en carne es de Dios. La encarnación es una expresión de lo que creemos, de una fe en la verdadera experiencia de este Dios. ¿Por qué es tan importante la encarnación? Primero, porque encontramos la voluntad del Padre, porque encontramos al Hijo, porque encontramos al Espíritu Santo, porque encontramos a los seres divinos, como son los ángeles, porque encontramos a las personas como María y José, porque encontramos a todos los actores que están. Esto es el escenario divino humano más perfecto. Y en esta experiencia de la encarnación está este misterio donde se une el cielo y la tierra. Esta convicción, se canta este gran misterio de piedad, es el que podemos nosotros manifestar. Y este acontecimiento es un hecho, no es solamente una idea de entender la encarnación. La encarnación es una expresión que no puede y se limita a una idea, sino es un acontecimiento que nos afecta a todos. Cristo, el Hijo de Dios, por voluntad del Padre, bajo la acción del Espíritu Santo, con la cooperación de una joven que representa a la humanidad, condicionada a una experiencia divina, esta mujer participa en el misterio de Dios con su esposo San José. Y ahí se van sumando actores, desde los pastores, los parientes, todo un escenario que nos va a permitir descubrir el poder que tiene la encarnación. Por eso la fe en la encarnación es un elemento distintivo. Si por ejemplo vemos los griegos, si vemos por ejemplo los fenicios, si vemos por ejemplo todas las divinidades de Egipto, si por ejemplo todas las experiencias de la encarnación con las características que ha tenido el cristianismo, no existe. Es una obra que se presenta en una mujer que permanece virgen. Y lo vamos a ver, porque en la próxima sesión vamos a ver todos aquellos que desde los principios de nuestra era cristiana se han inconformado, se han confrontado con esta encarnación. ¿Cuántos conflictos ha traído la encarnación? La próxima semana vamos a ver las herejías, cómo ha habido grupos, aún religiosos, que se han confrontado, que no han aceptado que Jesús es Hijo de Dios, o que simplemente sí es Hijo de Dios, pero no puede ser un ser humano. Y también María, que no puede seguir siendo virgen. Y todas estas expresiones de confrontación nos han ayudado para reafirmar, para entender, para pedir al Espíritu Santo que nos ayude a entender este misterio que solamente bajo la fe y la razón iluminada podemos entender. En esta sesión he querido compartir algunas ideas que quizá pueden ayudarnos. La encarnación, las formas y las razones por las que Dios se ha encarnado, el misterio de cómo Jesús ha venido, los nombres de Jesús, y hemos ido encontrando cómo se ha ido presentando en nosotros. ¿Qué les ha parecido este momento? ¿Con qué se quedan ustedes? ¿Cómo quieren llamarle a Jesús? ¿Le llamas Cristo? ¿Le llamas Hijo único de Dios? ¿Cuáles son las formas en las cuales nosotros podemos encontrar en Jesucristo una razón para creer? Sabemos que es un acontecimiento histórico, lo podemos comprobar, pero también un acontecimiento de la revelación que está manifestado en la Escritura. Esta experiencia de Jesús no es solamente un conocimiento de una persona, es una invitación a un estilo de vida. Ese estilo de vida que viene a romper la monotonía a la que estamos acostumbrados y sobre todo la forma en la que este mundo quiere obligarnos a interpretar. Eso, bueno, pues ojalá que esta sesión haya sido también una oportunidad para reafirmar esta primera parte del camino hacia el conocimiento de Jesús. Yo creo que, según lo tengo programado, tendremos 3 o 4 sesiones sobre Jesucristo,
me encantaría que después de estas 4 sesiones quede muy clara esta segunda persona de la Trinidad, su obra, su acción, desde su encarnación y antes de su encarnación hasta el momento en el que regresa al Padre y se sienta a su derecha. Todo este acontecimiento maravilloso es la razón por la que nosotros creemos, esperamos, vivimos y sobre todo predicamos. Bien, estoy viendo si hay alguna preguntita de ustedes. Veo que todos estamos bien. ¿Qué piensan de esta sesión? ¿Vamos bien? Cuando no hay preguntas quiere decir que o se entendió todo o no se entendió nada. Entonces me quedo con la primera opción, ¿les parece? Bien, pues ha llegado la hora, son las 8:50. Es un buen momento para volver a nuestras ocupaciones, pero también orando y pidiendo a Dios que este momento, este primer momento de entrar en la relación con Jesucristo, es una relación que vale la pena. Muy bien, pues agradezco a Dios la oportunidad de saludarlos, la maravillosa oportunidad que nos da estos instrumentos y las personas para poder nosotros entender y llegar a ustedes en estas comunidades de hogares, de familias que se han convertido y han recuperado el verdadero sentido de iglesia. Agradezco a Dios la oportunidad nuevamente de estar entre ustedes. Y estoy en sus órdenes, cualquier cosa que se siga ofreciendo, bueno, pues ya saben, aquí estoy. En cada Eucaristía, todos los días, están presentes. No se olviden de orar por nosotros y nosotros desde el altar estamos reunidos para seguir orando. Felicito a Salvador, que está por aquí en su cumpleaños, que hace posible también que estos medios día con día lleguen a más, y a todas las personas que hacen posible que la buena nueva, que Jesucristo llegue a sus corazones, y cada uno seguir orando para que día con día seamos más cercanos a la fe, a la verdad y a la expresión de vivir nuestra fe. Le doy la bendición, ¿les parece? Para terminar este momento. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Buenas noches a todos, un abrazo, especialmente a aquellos que de alguna manera han encontrado en este taller una oportunidad para estar cercanos. Mi cariño, un abrazo con mucho gracias para ustedes. Buenas noches.